Ya que están de pie, hermanos, vamos a orar en este momento. Vamos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y nosotros santificamos tu nombre. Te damos el honor y la gloria, Señor, porque tú eres digno, pues tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Padre, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Oh Señor, muchísimas gracias porque nos has traído de nueva cuenta a este lugar en donde has sido separado para honrar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Oh gran Dios, en este día vamos a estudiar un tema que está en tu palabra. Algo, Señor, que tenemos también que escudriñar, pero queremos suplicarte, tú que eres el camino, la verdad y la vida, tú que eres todo para nosotros, el que nos ha abierto los ojos, el que nos quitó el velo que nos había puesto Satanás. Oh Dios, a ti rogamos que al iniciar este tema, tu Santo Espíritu, Señor, nos ilumine. Padre, que lo humano esté en segundo plano, que en primer lugar, Señor, esté tu Espíritu dirigiéndonos. Somos almas que han sido habitadas por tu Espíritu. Condúcenos, guíanos, líbranos del error. El pecado es error. Líbranos del error. Señor, te lo pedimos porque desde el día que cambiaste nuestro corazón, deseamos hacer las cosas conforme a tu voluntad. Deseamos honrarte, deseamos glorificarte y más aún como iglesia, deseamos, Señor, llegar a tu presencia para hacer esa iglesia que un día se presentará sin mancha ni arruga. Oh Dios eterno, en este momento pues ponemos en tu mano este estudio. Padre, pedimos que en los días que se dan de ocupar, tu presencia sea con nosotros, abra nuestro entendimiento, nos permita ver más allá de lo que ven nuestros ojos, de lo que ven nuestros oídos, de lo que podemos sentir. Porque tú puedes hacer más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Oh Dios eterno, ponemos todas estas cosas pues en tu mano y bendice a tu iglesia, bendice tu pueblo. Ayúdame, Señor, porque queremos conducir al pueblo hacia la verdad. Oh Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos todo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Bien, pues vamos a iniciar nuestro estudio, ¿verdad? Que pues lleva por título Ecumenismo. Ese es el título que ustedes eligieron. Y bueno, al principio quise solamente dar dos, ¿verdad? Pero pues me sugirieron que los 5, o sea, el día 2, 9, 16, 23 y 30, ¿verdad? Son 5. Entonces nos lo vamos a llevar despacio. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacerlo así, ¿no? El tema general es ecumenismo. Hoy pretendo hablar, ¿verdad?, acerca de los términos y bases del ecumenismo. De eso pretendo hablar. Para el siguiente domingo pretendo hablar de historia del ecumenismo. Para el día 9, para el día 16 voy a seguir con historia. Para el día 23 voy a hablar acerca del ecumenismo actual. Y para el día 30 voy a hablar del ecumenismo del futuro. ¿Ok? Pues así va a estar. Vamos a dar un paseo por toda la historia, ¿verdad? A partir del que viene. Hoy vamos a ver una introducción, ¿verdad? Así que no se asusten, ¿verdad? Porque hoy es día de votar. Muy bien, entonces, hermanos, pues es un honor para mí, es un privilegio. Pues yo respeto las canas, ¿verdad? Yo también tengo canas, pero tienen más canas, ¿verdad? Como los pastores, es decir, que el año pasado, ¿verdad? Porque yo pues, también veo las redes sociales, no he visto
tuvieron varios pastores, ¿verdad? Y eso es bueno, eso es bueno. Eso es bueno. Es bueno que haya habido. Pero bueno, esta vez me lo recomendaron y espero que pues sea de edificación para ustedes y para mí, porque cuando enseñamos, pues también nos enseñamos nosotros. Y pues es un tema muy, pues también muy delicado, vamos a decirlo así, porque pues el ecumenismo es algo que es una universalidad en las cosas que a veces es el error, no es el error, pero por otro lado pues hay que compaginarlo, ¿verdad?, con el amor y todo eso, ¿no? Bueno, entonces hermanos, comencemos. Como dije, el primer cambio se me pasó por algo, ¿verdad?, hacer una para proyectar, ¿verdad? Pero quizá para la próxima no me puse a acuerdo con el hermano, ya no dijo para mí, hermano, ¿qué? Ok, para una ayuda visual, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. Dije, es ecumenismo. Ese es el tema. Lo primero que vamos a hacer, bueno, es, pues, vamos a definir el término, ¿no? Bueno, vamos a pensar primero en la etimología del término. Vamos a por ahí, lo voy a despacio, son 5 domingos, ¿no? Vamos a empezar desde la etimología del término, ¿no? Ecumenismo. En el español es ecumenismo. Pero en el griego, porque esta palabra no es una palabra moderna, ¿ok? No es una palabra moderna, es una palabra que incluso aparece en la Biblia. ¿Sí? Es una palabra que aparece en la Biblia. Claro que hay palabras que nos parecen espantosas, ¿no? Porque, por ejemplo, la palabra obispo, ¿no? La palabra obispo es una palabra bíblica, episcopo, presbítero, pero pues a nuestros pastores nunca le decimos obispo, nunca le decimos presbítero, nunca le decimos episcopo, nunca. ¿Por qué? Por los católicos, ¿no? No son palabras bíblicas, ¿no? Entonces, la palabra ecumenismo viene del griego, ¿ok? Viene del griego y aparece, lo repetir, en nuestras Biblias. Claro, no en la versión que nosotros leemos, pero sí en el original. Acuérdense que nuestra Biblia es una traducción del hebreo del Antiguo Testamento y el Nuevo es una traducción del griego, partes del término. Entonces, nuestra palabra ecumenismo, bueno, antes de pasar a nuestro español, pasó por el latín, ¿no? Pero viene del griego, y esa palabra es oikomene. ¿Me han escuchado? Oikomene. Oikomene. Sí, oikomene. Estamos en la etimología del término, ¿no? Oikomene. Esa palabra, pues, es una palabra que contiene ese término de oikos, no se le ha escuchado, oikos, que significa en el griego casa. ¿Sí? Significa casa. Oikos. Viene de oikeo. Bueno, la palabra viene de oikeo y oikeo también está esta palabra oikos, casa. Yo habito, soy una casa, ¿no? Bueno, entonces, de ahí viene este término. Luego, pasó al antiguo, como ecuménicos, bueno, viene aquí al español, decimos ecumenismo, ¿ok? Ecumenismo, y la palabra ismo lo que significa es, todo eso que termina en ismo, ustedes escuchan ismo, pues es una doctrina o un movimiento, ¿ok? Ahora decimos ecumenismo, es una doctrina, ya estamos señalando que es una doctrina, que es un movimiento. Entonces, esta palabra nació allí, nació entre los griegos, o sea, no es nueva. Entonces, esa es la etimología del término. Pero vamos al uso bíblico, de este término, para irnos entrando, ¿verdad?, en este tema. Tenemos que ver la etimología del término y aquí el uso bíblico. Vamos al libro de Lucas, Evangelio de Lucas. Mejor dicho, Evangelio de Lucas, capítulo 2.
Evangelio de Lucas en su capítulo 2. Dice la palabra del Señor, capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Estamos, como le dije, primero sobre la tipología, el uso bíblico. Dice, capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó, capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Y la palabra ahí es oikomenio. ¿Sí? Cuando dice todo el mundo, ¿ok? Todo el mundo. Dice que Augusto César hizo un edicto para que todo el mundo, todo el oikomenio, ¿sí? O sea, toda la tierra habitada. Uno de los usos que se le dio a esta palabra es que se usaba para comprender todo lo que era el territorio romano. ¿Sí? O sea que entre los romanos se usaba este término, era muy corriente. Era muy corriente, claro. Se usó entre los griegos. Aquí está en griego, ¿no? Entonces dice la Biblia pues que se promulgó un edicto para toda la tierra habitada, todo el territorio romano. Eso es lo que se entiende allí, porque está hablando de Augusto César, que fue, en este caso fue el segundo emperador de Roma. ¿Estamos correcto? ¿Sí? ¿Cuál fue el primero? Fue Tiberio, ¿no? O Augusto. Ok. Aquí dice que fue estamos todavía en el tiempo que Jesucristo nació. Así que estamos todavía con el primer emperador, ¿no? Y aquí aparece nuestro término, o como es lo que nos interesa de esta parte. Vamos a ver otro, aquí en el capítulo 4, de nuevo en Lucas, capítulo 4, vamos sobre este término para que vean que sí. Bueno, repito, ustedes saben, ¿verdad? No aparece como tal, ustedes van a leer el término documento, pero si ustedes van, ahorita hay muchos recursos, ustedes van y consultan un interlineal, hay en la red hay muchísimos recursos, van y consultan estos textos, van a ver que aparece documento. Claro, la transliteración no es exactamente como la habíamos sabido, ¿verdad? Pero sí con un poco de ayuda de equivalencias entre letras, pues pueden entender que así dice, ¿no? Documento. ¿Sí? Capítulo 4, el capítulo 4 de Lucas, versículo 5. 4.5, la intención que ustedes vean 4.5 dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento, dice, todos los reinos de la oikomenio, ¿sí? De la tierra, es la tierra habitada. El diablo llevó a Jesucristo a un monte alto y le mostró todos. Entonces, este término oikomenio conlleva, entraña universalidad, ¿sí? Universalidad, para que vayamos entendiendo por qué el feminismo, ¿no? Universalidad. Vamos a ver otros textos. Vamos aquí al mismo Lucas, en el capítulo 21, 26. Dice de la manera siguiente, pues no me di cuenta que era comencé. Para medir, ¿verdad? 1 hora sería suficiente. Capítulo 21, 26. Dice: desfalleciendo los hombres por el temor de la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Está hablando de Jesucristo, de su regreso. Dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, que sobrevendrán en la tierra, es decir, en toda la tierra habitada. Habla de universalidad. Vamos a ver otro texto más adelante. Apocalipsis, son algunos. En una concordancia griega ustedes pueden encontrar todos los textos correspondientes. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice de la manera siguiente:
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, el Señor viene para probar toda la tierra habitada. Se supone que está hablando, ¿verdad?, de los días de tribulación, sobre el mundo entero. Oye, vamos a ver otro, 12. Vamos a ver unos que de ahí. Capítulo 12 del Apocalipsis, el mismo donde estamos, versículo 9, dice la manera siguiente: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra. Ahí otra vez. Bueno, vamos a ver algo distinto, porque hasta aquí se ha estado usando para hablar de la tierra y en relación al pecado, pero también vamos a Hebreos capítulo 2. A Hebreos capítulo 2, versículo 5, dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Acerca de lo que estamos hablando. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, otra vez el Ocomenio. ¿Okay? O sea, ¿en qué sentido se está usando aquí? Ya no está hablando, ¿verdad?, de la tierra habitada, ya no circunscribiéndolo al Imperio Romano. Ya aquí está hablando del reino futuro de Jesucristo. Cuando dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. ¿Sí? Una vez más, nuestro término, pero refiriéndose a el reino futuro de Cristo. Okay. Entonces, todo eso a través del término que está traducido como ecumenismo. Sí, para que así de repente nosotros pues podemos tener un ecumenismo interior, una ecumenicidad, mejor dicho, interior. Podemos tener ecumenicidad en la iglesia. Creo que no me malentienden, ¿no? ¿No me entienden? Creo que por eso le estoy utilizando el término, ¿no? Porque pues ya al escuchar el término ecumenismo, pues es una herejía, ¿no? Es algo que está enseñando la Biblia y que lleva mal rumbo. Por eso vamos a llegar hasta la iglesia apóstata en el último estudio, ¿no? Entonces, es algo, como dije, que se usó para llamar a toda la tierra el Imperio Romano, y hasta se usa aquí en Hebreos 2:5 para referirse al mundo venidero, o sea, el reino futuro de Jesucristo. Bien, y desde luego, este término no tenía la misma connotación que tiene aquí a la que tiene actualmente. Aquí tiene relación a tierras. Aquí en el caso de Hebreos, al mundo espiritual, ¿verdad?, al reino espiritual de Cristo. Pero en la actualidad, este término, lo que tiene que decirlo este término, tiene relación a lo religioso. ¿Sí? Fundamentalmente tiene relación hoy. Y se saben ustedes que esto, estamos hablando aquí de los cambios semánticos de las palabras, ¿verdad? O sea, cambios de significado. Las palabras cambian a lo largo del tiempo de manera histórica. Las palabras tienen cambios fonéticos, o sea, de sonido, tienen cambios semánticos, o sea, de significado, y cambios morfológicos, o sea, de forma, como pasó con la pasar del latín al español, ¿verdad? Ok, entonces, hermanos, debido a los cambios semánticos de las palabras, obviamente el significado que tiene aquí no es el mismo significado que tiene hoy, como la palabra iglesia. La palabra iglesia, ustedes saben qué es lo que significaba en el griego, ¿verdad? ¿Y cuál es el significado que se le da hoy? Nosotros nos quedamos con el significado que se le dio en el momento que se escribió la Biblia. Pero el significado de hoy, iglesia, por ejemplo, puede significar pues un edificio, algo arquitectónico, ¿no? Entonces, ha cambiado. Igual este término para eso se usó, pero hoy traducido ya del griego, pasando por el latín, luego viene en nuestro español, y le en nuestro español, es ecumenismo, una doctrina. Entonces, ahora sí, ¿qué cosa es el ecumenismo? Para esto vamos a agarrarnos
para entrar, ¿verdad? De la definición de Wikipedia. Creo que ustedes han leído Wikipedia, ¿no? Definición de Wikipedia. ¿Qué dice Wikipedia? Bueno, hasta pueden agarrar un celular. ¿Qué dice Wikipedia? Y claro, no me venimos a enseñar lo que dice Wikipedia, eso estoy consciente. Pero nos sirve para adentrarnos en el tema. Dice Wikipedia que el ecumenismo es una tendencia o movimiento que pretende instaurar la unidad de las iglesias que han estado separadas de manera histórica desde los cismas. Así se Wikipedia. Desde el comunismo. ¿Ok? Entonces, sí, efectivamente, es una tendencia, es un movimiento, eso lo dice desde la misma etimología del término yaísmo, que dice que es una tendencia, es un movimiento que hay. Y tenemos que separarlo de lo que es la iglesia, porque se pretende que es la iglesia quien está haciendo este movimiento. Este movimiento, ¿qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que busca? A veces se presentan cosas, propuestas, ¿verdad?, que el mundo hace, como lo que pasó ahorita con con el presidente que tenemos ahorita, ¿no? Hay veces que se ha comparado con el Mesías, a veces que dicen, por eso crucificaron a Jesucristo, ¿no? Como si él era Jesucristo, y nada que ver, ¿no? Okay. Entonces hay veces que se presentan cosas como esta como anzuelo, ¿verdad?, para que la gente diga, bueno, pues es que está hablando como si fuera cristiano. Sí, está hablando como si fuera cristiano. Vaya, habla como si fuera un pastor, y yo creo que hasta alguien dijo, y si ese fuera presidente, si tocara votar por él, yo no como otra vez. Claro, ok. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El movimiento ecuménico pues tiene sus bases bíblicas, o sea, ahí es donde voy. Ahí es donde voy. Tiene sus bases, pues, de las cuales las presenta al mundo. Y uno de los textos favoritos, ahí voy, bases bíblicas, supuestamente bíblicas, ¿no? Uno de los textos favoritos de los ecumenistas, ¿cuál es? ¿Cuál es? Si estuvieron en la ordenación, ahí lo dijeron. ¿Cuál es? No, ¿quién estuvo en la ordenación y quién estuvo? Sí lo dijeron. Ahora, ¿quién está en la ordenación? ¿Quién no? No me dije. Bueno, no me pasa. No me pasa. Entonces vamos a lo que son las bases del ecumenismo, ¿no? Sí, porque les digo, ahorita cualquiera agarra un texto para sus propósitos y lo saca de contexto, ¿no? Como dije, hasta el presidente, ¿verdad?, diciendo cosas que no tienen nada que ver. Ok. Juan capítulo 17, versículo 21. No sé si alguien recuerda ya, ya se le iluminó el mundo. Juan capítulo 17, versículo 21. Entonces, el ecumenismo tiene como base, dijimos según la definición, unidad. Unidad, y aquí yo quisiera unidad, ¿no? Juan 17, 21 dice de la manera siguiente. Dice Juan 17, 21. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice el movimiento ecuménico que ellos lo que quieren es hacer realidad el sueño de Jesucristo. ¿Sí? Hacer realidad el sueño de Jesucristo. Porque dice, para que todos sean uno. La unidad es deseable. ¿Sí? Y si llevaron un texto y dice, es que por lo general, porque la Biblia lo dice. Ahora, pues, pero ¿qué tipo de unidad es la que el Señor está señalando? Y como les dije al principio, este es un movimiento, es una tendencia que busca la unidad, pero ellos pretenden crear una unidad
artificial. ¿Sí? Una unidad artificial, no una unidad orgánica con respecto a la verdad de Dios. Porque este movimiento más bien está en contra de la palabra de Dios. A ellos no les importa unidad a costa de lo que sea. Hay veces, como dijo el Señor, que tenemos que separarnos. No se lo digo, fuego viene a echar en la tierra. Porque de aquí adelante estará la nuera contra la suegra. Pero que eso no sea así en la iglesia, ¿no? Así. Pero dice, estará la nuera contra la suegra, la hija contra la madre, el padre contra el hijo. ¿Sí? No he venido a traer paz, sino división. ¿Por qué división? Porque si una persona cree en el Señor y la otra no cree, pues tiene que haber división. Cada quien viene en un mundo diferente. Y hasta en una casa, ¿verdad?, puede haber división. ¿Por qué? Porque no podemos andar por las mismas sendas. El Señor mismo lo dijo con sus propios hermanos. ¿Sabes? Dice, bueno, ahí están tus hermanos, ahí está tu padre y tu madre. Se voltea y dice, acá están mis hermanos y mi madre, los que hacen la voluntad de mi Padre. Jesús crea división. Pues si alguien piensa, no, es que yo quiero seguir juntándome bien, no, es que Jesús crea división. Sí, no vino a eso. Pero cuando alguien no ama la verdad, cuando alguien no quiere la verdad, pues de modo, tendremos que separarnos. Tendremos que separarnos. Y esta gente quiere crear sí unidad, porque así es la definición, es una tendencia, un movimiento que quiere instalar la unidad. ¿Y qué es lo que hacen? Ahí pegan en todos sus, en su propósito, pues, en sus anuncios, en todo el propósito que ellos tienen, siempre ponen, bueno, 17, 21, para que todos sean uno. ¿Ven que Dios quiere la unidad? ¿Ven que Dios quiere la unidad? Dios no quiere que estemos divididos. Ustedes lo sabemos, que Dios sí quiere la unidad. Ayer lo vimos en Efesios, dice que hasta que todos lleguemos a la unidad. Pero ¿cómo llegamos a esa unidad? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Bajo qué principios nosotros podemos decir que estamos unidos en el Señor? La iglesia de aquí está unida en el Señor. ¿Cómo? ¿De qué forma está unida? No está unida porque uno va en error y los se van a poner, ¿verdad? No es así. Sino hay principios en la palabra de Dios que nos unen. Y la unidad es algo que no es algo que a mí se me ocurra. La unidad es algo que el Señor ya hizo, ya está hecho. Vamos a verlo, no es humano, ya la hizo. Vamos a la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 4. Capítulo 4. Dice 4.3. 4.3 de la carta a los Efesios. Dice la manera siguiente: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo. Dice solícitos. Sí, porque arriba dice con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos de los otros en amor. Y luego dice 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad no es algo artificial, no es algo humano, no es algo que venga de mí. ¿Ok? Por lo que dice después, el versículo 4 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados por una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Ok? Entonces nosotros debemos estar solícitos a guardar la unidad, no mía. Acuérdense que hay cosas, Gálatas capítulo 5, 19 a 21 habla acerca de los frutos del Espíritu. Y una cosa son las obras de la carne y otra cosa son los frutos del Espíritu. El Espíritu es el que produce y ha creado esta unidad. Esta unidad está hecha, pues, ¿cómo? Porque hay un solo cuerpo. Sí, hay un solo cuerpo. Y ese cuerpo, pues, es la iglesia del Señor, pero porque el Señor que la fundó, le dio doctrina, le dio cimiento, pues, y todos los recursos para que esa iglesia sea lo que Él quiere que sea,
hasta que llegue la iglesia escatológica que dice allá Pablo en Efesios en el capítulo 5. Dios de todo. Entonces, es un cuerpo, hay unidad, eso ya Dios lo tiene programado, tiene hecho. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer no es andar creando uniones artificiales, unidad artificial, sino lo que tenemos que hacer es estar solícitos en guardar esa unidad. Por lo tanto, se exige que cada uno conozca la verdad. ¿Sí? Se exige que cada uno conozca la verdad. Porque cuando no conocemos la verdad, yo puedo querer unidad. Vamos a unirnos con esto, con el otro. Y bueno, a veces no es posible. No es posible. Por muchos planes y proyectos que tengamos, ¿verdad? Tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, es un cuerpo y un espíritu. Que dice el Hebreos 12:13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. La iglesia fue bautizada una sola vez por un espíritu. Y toda persona que no se ajuste a la doctrina del Espíritu Santo, pues entonces, hermanos, ¿con quién podemos hacer unidad? ¿Ok? Porque hay muchas cosas con respecto al Espíritu. Ustedes saben que nosotros creemos que el Espíritu allá bautizó a la iglesia y que cuando nosotros creemos, somos hijos de Dios, el Espíritu de Dios viene a nosotros, mora y habita en nosotros. Pero hay quienes creen, ¿verdad?, que el Espíritu pues tiene que venir y hacer una segunda obra de gracia, y esas cosas pues no las compartimos. Y cuando el Espíritu ya en la Biblia hay que fundamentarnos en el conocimiento de la palabra de Dios para que ahora sí haya unidad en la iglesia y o quienes estén unidos con esta forma que nos enseña la Biblia. Por aquí no me dice un espíritu, como dice también, llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. Imagínense ustedes cuando tenemos este tema de un Señor. Un Señor. El Señor que usted creyó y que usted estudia la palabra es Jesucristo. Pero ¿qué tal el Señor de los normales? El Jesús que predica los normales, ¿sí? Y dice un mormonista que tú puedes llegar a convertirte en otro Señor, en otro Dios. Pues se puede. O como dijera Carlos Luna, puedes llegar hasta ser Jehová Junior. ¿Sí? ¿Por qué? Pero dice la Biblia, un Señor, y ese Señor es el como de la cruz, es el Señor que me enseña la Biblia, es el Señor, ¿verdad?, que es Dios y que tiene toda naturaleza y que bajo esta unión hipostática, ¿verdad?, lo vieron allí, y que también el distribuyó de su gloria y luego regresó allá. Y no es una criatura, es Dios mismo. Entonces, hermanos, un Señor. ¿Pero cuál Señor? ¿Sí? ¿Cuál Señor? O el Señor de los católicos, por ejemplo. Bueno, no me gusta que se habla del grupo, aquí me lo obliga. El Señor de los católicos. Un Señor que no salva por gracia. Un Señor que hizo una parte y luego la otra parte la hace. ¿Qué por la salvación es? Por gracia. Hechos 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, como instrumento de la fe. Y todos vosotros también es un nombre de Dios. ¿Ok? Entonces, dice un Señor. Este Señor hizo morir por mí. Y bueno, y es por gracia. Y yo lo que yo hago obras, pero es un fruto de la salvación que ya Dios puso en mí. Que nadie ande pensando, en el caso de los católicos, por eso en algún momento ellos venían indulgencias, ¿verdad? Hacer algo para que ya pueda librarte del purgatorio. Entonces, dice un Señor. ¿Cuál Señor? Entonces es necesario, hermanos, siempre afinar nuestra doctrina para ver con quién nos juntamos. Porque Dios quiere la unidad, pero no a costa de la verdad, no a costa de la palabra de Dios. Que a veces muchos dicen, bueno, no, es que me voy a con fulano, y es que es mi familia y todo, y aunque estén haciendo algo, es que es mi familia, ¿verdad? Es que es mi familia, y está dentro de lo. Yo digo que, como la Biblia dice que tampoco nos conocemos a nuestros padres, no, pero debemos saber límite, ¿verdad? Límite, porque no podemos. Imagínense ustedes que mi cuñado, gracias a Dios, son cristianos, ¿no? Convivimos. Pero imagínense que él fuera borracho, adultero, bueno, como persona trataría, pero pues. Pero no está afirmando nuestra doctrina, ¿no? Y tampoco lo orgulloso, tampoco no te dicen eso, ¿verdad? Entonces, hermano, porque
Porque, como le dije al principio, Dios ya hizo la unidad. Dice, nos dio un Señor. Y lo que sigue dice, ¿qué más sigue? Una fe. Ajá, una fe. ¿Ok? Una fe. Esto de la fe se puede tomar como algo, a veces pensamos una fe en la fe mía, ¿no? Una fe subjetiva, ¿no? O sea, la fe mía. Pero bueno, si uno da una fe a cada quien, sino que a una sola fe, un solo cuerpo de fe, vamos a decirlo así. Es la fe objetiva, es la fe que Dios ha dado a todos, ¿verdad? A todo el pueblo de Dios. Una forma de creer. ¿Sí? Dice Judas que Dios nos ha dado la fe que una vez fue dada a los santos. Dios nos dio un cuerpo doctrinal, ¿verdad? Nos entregó un cuerpo doctrinal para que bajo eso se rija su iglesia, su pueblo. Y por eso el Señor dijo, escudriñad las Escrituras. ¿Sí? Y con los cristianos que no estudian su Biblia. Siempre mi mamá decía, le decía a mi esposa en la mañana, siempre mi mamá decía, pero es que a esa gente le pasa eso porque no leen la Biblia. Me acuerdo, siempre mi mamá se decía, no leen la Biblia. Y el cristiano que poco lee la Biblia, pues se va a estar juntado con cualquiera, ¿verdad? Sí, porque no hay definición en lo que cree. Porque ahí es donde encuentras tú, ahí encuentras cómo está circunscrito, ¿verdad? El reino de Cristo, la iglesia. Ahí es donde lo encuentras, en la Biblia. Y claro, y vuelvo a recordar, no es que vuelvo a Dios de que se pare con la iglesia, tampoco es la idea. ¿Sí? Pero sí queremos hablar de unidad, como dice el movimiento ecuménico, en términos, un Señor, una fe, un bautismo. Bueno, nos viene a la cabeza el bautismo de agua, siempre decimos bautismo de agua, bueno, pero antes del bautismo de agua, pues hay otro bautismo, ¿verdad? Porque hay otro bautismo, ¿no? El bautismo en agua es para pertenecer a la iglesia, pero para la iglesia local, ¿verdad? Pero para pertenecer a la iglesia del Señor, pues en sí, pues primero está el bautismo del Espíritu Santo. Sí, yo les comentaba hace un momento, entonces el bautismo de agua también. Aquí Pablo siempre habla, ¿verdad?, de un bautismo, pero tiene en mente ambas cosas. En este caso, también podemos decir que tiene en mente el bautismo en agua. Sí, el bautismo en agua. Ese bautismo en agua ya saben ustedes. ¿Cómo debe ser? Ya sabemos que el bautismo tiene cuatro elementos, ¿no? ¿Quién es el primero? ¿Sujeto propio? ¿Cuerpo propio? Entonces, cuatro. ¿Ok? Si uno de esos elementos, hablando de bautismo en agua, le falta un elemento a este bautismo, pues nosotros no lo consideramos válido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si viene a bautizar a alguien que no está acreditado por una iglesia que repite la palabra del Señor, entonces no vale, porque no te puede bautizar a cualquier borracho, ¿verdad? Como si bautizara a un perro, no puede ser así, hermanos. Entonces, el anfitrión es importante, la forma es importante, lo sabe perfectamente, de doctrina ustedes saben, pero la forma es importante. ¿Cómo? Tiene que simbolizar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso van a enseñar los bautistas, como eso así es. Porque es una simbología. El bautismo no te agrega santidad de nada, es una simbología de lo que ya tú vives, de lo que ya tú eres, ¿no? Es un requisito. Ya eres. Por eso siempre he dicho que el bautismo, ¿qué más espera una persona que ya dice que creyó en el Señor? No espera nada. ¿Qué espera? Si ya Cristo es mi Salvador, ya morí al pecado, resucité, ya me vida nueva por el cuerpo. Sí, ¿cuál es el problema? Entonces, la unidad, dice, tenemos unidad, solicitan esta unidad. Nosotros tenemos que aplicar nuestra doctrina y decir, bueno, si un bautismo o comunión con los presbiterianos, por ejemplo, nosotros nos tratamos y nos saludamos y todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Hacen el trabajo que ustedes quieran. Pero si ellos bautizan infantes, pues ahí usted debería decir, yo con los presbiterianos, que voy a ir a buscar con los presbiterianos. ¿Sí? Porque hay algo que yo aprendí y ustedes también y van a decir, no, pues es que yo, es que así es de la Biblia, si no, muéstrame un solo texto donde se bautizan niños, por ejemplo. No hay.
Solamente algunas deducciones que sacan de ahí del hecho de que puede que hayan habido casa del carcelero, puede que hayan habido niños, pero eso son suposiciones. Pero la verdad real es que no hay tampoco, no hay nada que diga que lo que me mandé. Pues, pero un ejemplo, ¿no? Cualquiera, o el bautismo de los católicos, rociamiento. Está peor, ¿no? Entonces, así a veces nos podemos ir logrando. Entonces, una fe, un bautismo. ¿Y qué sigue? Un Dios. Un Dios. Y dice el movimiento económico, por ejemplo, que hay algo en lo que todos debemos coincidir. Es con respecto a Dios. Que esa es después de la doctrina de las Escrituras, es la doctrina de más relevancia dentro del mundo teológico, ¿no? La doctrina de la teología propia, ¿no? Dios. Pero hasta con esto, a ver, ¿qué clase de Dios creemos? ¿Qué clase de Dios creemos? ¿Cuál es el Dios que enseña la Biblia? Para conocer a Dios, no es Dios que yo me hago en la imaginación. Parece que en nuestra mente nos imaginamos muchas cosas de Dios. Pero ¿dónde realmente usted conoce a Dios? Pues en la Biblia. Y orando y en la comunión. Es cuando usted realmente percibe, entiende y ve a Dios. ¿Sí? Pero no es el Dios que se imagina a cualquiera. Digo, nos podemos imaginar, no se imagina a Dios ya como un anciano de barba, ¿verdad? Una barba blanca y todas esas cosas, ¿no? Pero, pues, no hay fotografías, no hay nada, no hay película, ¿verdad? Que pueda ejemplificar lo que es Dios, solamente en la palabra de Dios. Aquí en la Biblia es donde usted va a decir, yo quiero conocer a Dios, yo quiero conocer a Dios cada día, yo quiero conocer a Dios. Y no es el Dios de los mormones, o el Dios de los católicos. ¿Sí? O el Dios de los cruceristas. Los cruceristas son los demás testigos de Jehová. O sea, para mí Jesucristo es Dios. Para ellos Jesucristo no es Dios. Un Dios. Jesucristo es Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos la imperiosa necesidad de ir afinando nuestras doctrinas. No digo que en algún momento, por falta de conocimiento, pero nos juntamos con cualquiera. Hay algo que tenemos derecho, que quiero realizar un proyecto, quiero hacer esto y lo otro, sin morarle al Señor, sin pedirle al Señor, ¿verdad? Porque la unidad en la iglesia no es a costa de la verdad. Hay un solo Dios. La Biblia habla del monoteísmo de punta a punta y rechaza el politeísmo. ¿Sí? Entonces, hermanos, cada día nosotros, no nada más que digamos, yo no quiero estar ecuménico, no. Si no quiero ver el ecumenismo, vamos a la Biblia, vamos a la palabra, vamos a seguir escudriñando. No es que ya me la sé. Lastimosamente, mi hermano decía el otro día que dice que ya se las falta. Dice que ya no tiene que enseñar más. Digo, yo llevo años estudiando y estoy haciendo la necesidad de seguir aprendiendo, ¿verdad? Todos nosotros. ¿Sí? Pues sí, porque nos vamos a morir en la palabra de Dios. Es profundo. Pero mientras Dios nos da vida, vamos a seguir afinándonos, ¿verdad? Vamos a seguir afinándonos porque podemos creer en un Dios. Bueno, sí, un Dios tiene que creer en un Dios, pues el Islam cree en un Dios. ¿Pero qué clase de Dios? Es el Dios que se llama ¿no? Aquí a su iglesia. Dice un Dios, dice un Dios, y Padre de todos, el cual es sobre todo, por todos y en todo. Creemos en un Dios trinitario que es por todos y en todos, ¿verdad? Entonces, un Dios trinitario, no creemos en la Trinidad. Y la Iglesia Católica ha agarrado la Trinidad como un punto, ¿verdad?, de referencia para unificarnos a todos. No creemos en la Trinidad, pero no la creemos como lo creen ellos. Porque para los adventistas y los crucistas dicen ellos, bueno, ustedes creen en la Trinidad porque son católicos, son protestantes. Pero eso no es así. No es así. Nosotros creemos en la Trinidad porque aunque no la podamos explicar al 100%, la Trinidad está en la Biblia. Usted la página de la Biblia y usted ve que hay un Dios que se manifiesta Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en un Dios trinitario, un Dios de una sola sustancia y que es tres personas a la vez. Así lo dice la Biblia, porque aquí nada más dice un Dios, es el Dios.
entre personas. No, que no me cabe en la cabeza, es otra cosa, pero el que tal testimonio ahí está. ¿Sí? No me alcanzaba a explicarlo completamente, pero ahí está. Esta es la evidencia, pues. Y la evidencia es lo que nos lleva a afirmar esto. La evidencia, no el razonamiento, la evidencia. Entonces, hermano, dice, un Dios y Padre que es por todos y en todos, y en todos, ¿no? Entonces, Pablo está diciendo claramente, solícitos en guardar la unidad. Entonces, ¿qué es lo que pone como base el movimiento ecuménico? Unidad. Y a cualquiera nos puede dedicar allá porque tienen más, a veces más que nosotros, a veces nosotros nos damos a conocer, ¿verdad? Pero ellos tienen más, ¿cómo decirlo? Se les ve más, pues, más publicidad, vamos a manejar el término publicidad. Y allá, nosotros creemos la unidad, y pues muchísima gente que no conoce la palabra, sí es cierto, y ustedes no tienen la unidad. Bueno, lo que tenemos que decir, sí queremos la unidad, pero la unidad tiene ahí sus bases, la iglesia. Sí, tiene sus bases ahí. Entonces, y allá arriba, ¿quiénes suenan más? Cuando habla nada más el Papa y viene el Papa, por ejemplo, y habla de ecumenismo, la unidad. Sí, el que conoce la Biblia, todo lo que conoce a su Dios, dice el Señor también, se esforzará y actuará. En este caso, nosotros tenemos publicidad. Quiero unidad, pero podemos decir nosotros los bautistas, queremos unidad, pero siempre que se repite la palabra de Dios. Ahorita hasta hay algunos detalles, ¿verdad? En el campo, pues algunos pastores están enseñando cosas en las iglesias para que no son así. ¿Sí? Y se quiere unidad. ¿Sí se quiere unidad? El campo debe estar unido. Pero si yo me pongo terco, a enseñar algo que no es así. Por eso mi compromiso es seguir escudriñando la palabra. Es mi compromiso, el compromiso de todos ustedes, el compromiso de la iglesia. Porque queremos unidad. Que yo quiero que el campo esté unido. Quiero que el campo esté unido. Pero ¿cómo va a estar unido si el otro ya está enseñando cosas que quizá en contra de la doctrina? No se puede. Y por lo tanto, no quisiéramos eso. Pero si usted se pone terco y yo me pongo terco, pues sigue tu terquedad y seguimos con lo que quiera. Así de terrible se puede poner esto, ¿no? Y si ya ha pasado el campo bautista, el campo bautista ha tenido que seguir una celda dejando a los otros atrás. Siempre ha pasado. Por eso yo digo, cuando escucho esto, digo, siempre ha pasado. Y no quisiéramos eso. Nadie lo quiere porque Dios quiere la unidad de la iglesia. Pero, si no se conoce la Biblia, si no hay interés, si las personas siguen en su terquedad, ¿cómo lograr la unidad? ¿Cómo? O sea, ahí dice la escritura, ¿verdad? La base de la unidad, aunque la base del ecumenismo es una unidad que dijimos artificial, no es una unidad orgánica. Que haya una interdependencia en todo lo que creemos, ¿verdad? El principio de la palabra de Dios se respete. No la hay. Yo puedo convencer, vamos a la playa el día de hoy todos. Y no es que sea malo, no. Todos unidos que están diciendo, no, ¿qué voy a usar para que vengan? Tal vez dinero, no sé. Usar muchas cosas, ¿verdad? Que tienen, claro, que tienen dinero. Pero bueno, podemos usar muchas cosas. Bueno, y la verdad que ¿a dónde queda? La verdad, ¿a dónde queda? Entonces, una de las bases del comunismo, la definición dice, es una tendencia o un movimiento que pretende instaurar la unidad de los cristianos. Eso suena muy bonito, la verdad. Suena muy bonito. Y para el que no sabe, dirá, yo me voy con el Papa, porque ese sí quiere la unidad. Yo no le voy a hacer caso al hermano fulano de tal, que ese no quiere la unidad, ese lo que hace es que divide. La doctrina divide, dice la doctrina divide, pero el amor nos une. ¿Y el amor cómo es? El amor no es sin la verdad. ¿Sí? Hay quienes que tienen el amor sin verdad. Pero el amor lo amamos la verdad. Dice, que no es aquí porque el amor, que los amigos, que nos comprendamos, que olvidemos nuestras diferencias. Eso es lo importante, Bueno, y la verdad,
¿Sí? El comunismo quiere una unidad política artificial. Y también usted, aquí en la iglesia, porque puede haber una ecumenicidad dentro de la iglesia, ¿no? A local. No me dejan entenderlo. Ya lo dije al principio, por eso comencé con la división de términos, ¿no? Puede haber otra vez, no queremos la unidad aquí, la iglesia la queremos. Pero es conforme a la verdad. Pablo dijo a los corintios, dice, no se junten con un hermano, que diciéndose hermano, sea que borracho, ladrón, adúltero, comentar, ya no como decir, ¿verdad? Duro. No lo hacemos así, ¿verdad? Pero no duro. ¿Por qué? Porque quiero unidad en la iglesia, quiero que estén los hermanos, pero esa persona tiene que entender que la unidad de la iglesia sea hacia lo local o hacia el campo de la iglesia, tiene que ser conforme a la verdad. No podemos dejar de lado la verdad, porque tenemos un compromiso con Dios. Cristo es el camino y la verdad, y Él por eso, ahí leímos en Efesios que Él puso pastores, maestros, evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera viento de doctrina. ¿Sí? Por eso eso. Ahora el compromiso es de nosotros. Y el comunismo va avanzando. Ese movimiento que tiene como base unidad. Dicen los políticos en los recursos, hay que estar unidos. Pero no es un político unido con otro político el día de hoy. Que están diciendo su corazón, ¿no? Uno está diciendo mandarle un mate. Pues sí, pues andan en la carne, ¿no? Pues andan en la carne, pero ya el espíritu no está pensando en esas cosas. ¿Sí? No está pensando en esas cosas. Está pensando en cosas más altas, cosas más profundas. Entonces, una de las bases del comunismo es la unidad. Ellos, unidad. Ahora, la otra de las bases es que ellos buscan un tronco común. Tronco común. O sea, por lo que digo, que hay cosas que nos unen y hay cosas que nos separan. ¿Y por qué hablo de tronco común? Se debe diferenciar entre lo que es el ecumenismo y el diálogo interreligioso, que es a nivel religioso. Y esto se da principalmente entre las religiones abrahámicas. ¿Ok? ¿Cuáles son las religiones abrahámicas? Bueno, judaísmo, cristianismo e islam. Son las tres religiones. Entonces, hay un tronco común. O sea, ellos dicen, una de las bases que toman es, miren, hay cosas que nos identifican, hay cosas que nos unen, y vamos a pensar en las cosas que nos unen nada más que las cosas que nos unen. Las cosas que nos separan, esas las vamos a dejar a un lado. ¿Y qué es lo que nos une? Bueno, si pensamos en el judaísmo, pues, su raíz está en ¿dónde? En Abraham. Abraham dio a luz a Isaac a Jacob, y Jacob a las 12 tribus. Entre esas tribus viene Judá, judaísmo. ¿Ok? Entonces, ¿nos une o no nos une? Y porque dirá, sí, es verdad. Todos venimos de la misma rama. Todos tenemos el mismo tronco común. Si usted piensa en el cristianismo, dicen, ¿dónde comenzó el cristianismo? Pues como el judaísmo. Hasta puedes aplicar cuando dice Pablo en los Efesios, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Ella está hablando del cristianismo, no está hablando del judaísmo, está hablando del cristianismo también. A la redundancia, ¿verdad? Entonces se podría decir, bueno, tenemos un tronco común, Abraham. Miren, Abraham lo tiene como tronco común el judaísmo, lo tiene como tronco común el cristianismo, pero ¿ustedes saben que el judaísmo y el cristianismo? Pablo lo escribe a los Gálatas, ¿verdad? En el judaísmo yo era así, pero cuando Dios me cansó, ser judaísmo. Digo, yo también porque hay muchos hoy que quieren vivir en el judaísmo, quieren vivir como hebreos y todas esas cosas, parecen y logran más salvación. Pero la cosa no es así. La Biblia del apóstol Pablo se encargó de dejar claro lo que es el evangelio y lo que es el judaísmo, algo que es cosa del pasado, es retrógrado, pues. Eso para los judíos sí, pero para nosotros no. Porque es algo nuevo,
Hay algo nuevo para nosotros. Hay vino nuevo. Es una metáfora. Hay algo nuevo. ¿Verdad? Entonces, hermanos, si pensamos en el, ¿cómo se llama? En el Islam, ¿cómo nos conectamos con el Islam? ¿De qué forma? Usted sabe que Abraham dio a luz a Ismael, primero Ismael, ¿no? ¿Cuántos años antes que Isaac? Vamos a cosechar un poquito aquí de luz. ¿Cuántos años antes que naciera el hijo de la promesa nació Ismael? Porque era mayor, ¿no? 12. Ah. Okay. Entonces él nació primero. Y de Ismael, ustedes saben que de Ismael es que vienen viene el Islam. De ahí viene. De Ismael es el Islam. Entonces cualquier ecumenista viene con este cuento y dice, miren, vuelvo a repetir, ¿verdad? Vamos a olvidarnos de lo que nos separa y vamos a luchar por lo que nos une. Y a nivel interreligioso, a nivel mundial, quiero decir, interreligioso, pues hay cosas que Abraham nos une. Tanto ¿cómo se llama? El judaísmo puede decir nuestro padre Abraham. El cristianismo también puede decir nuestro padre Abraham. Y el islam también puede decir nuestro padre Abraham. Puede decirlo. Porque de ahí viene Ismael. Ismael es hijo de Abraham. Ustedes saben, ustedes han leído la Biblia, han leído el Pentateuco, ¿verdad? De ahí viene. De ahí viene. Entonces, por eso es que ustedes ven que el Papa a este nivel dialoga con todos, se junta con todos y la unidad, tiene que haber unidad, porque así lo están viendo. Pero el problema es a la hora de presentar la verdad al público. Entonces, ¿qué verdad le vamos a presentar? La verdad de los budistas, o el Dios de los budistas, el Dios del Islam, o para el Islam, por ejemplo, Jesucristo no es Dios, es un hombre respetable, pero no es Dios. Para el judaísmo, Cristo no es nada. Para el judaísmo actual, Cristo no es nada. Cristo es un impostor. Es un impostor. Los judíos de hoy todavía no ha llegado su Mesías. No ha llegado su Mesías. Siguen esperando. Siguen todavía eso. Para nosotros la iglesia ya llegó, ya murió, ya nos salvó. Para ellos no. Y cuando venga otro en el nombre de Cristo, ahí se van a recibir ese nombre, que se llama Anticristo. Entonces, ¿cómo pensar en unidad, verdad? ¿Cómo pensar en una unidad cuando hay un abismo, verdad, en todas estas cosas, en las religiones? Empezamos en el budismo, ni siquiera con el judaísmo, ¿verdad? Nada de eso, hermanos. Entonces, una de las bases de uno viene la unidad, ahora se busca un tronco común también dentro de lo que es la Iglesia Católica a nivel ecumenismo cristiano. También la Iglesia Católica, esas son las bases que ellos toman. La Iglesia Católica se toma como tronco común. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica sostiene, por eso dice la definición, ¿cuál dice la definición que leímos de Wikipedia? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien tiene esta memoria de la fe? Ajá. Las iglesias desde los grandes cismas, ¿no? Los cismas. Entonces en la Iglesia Católica han habido muchísimos cismas, o sea, rompimientos, pero la Iglesia Católica sigue sosteniendo que es la Iglesia madre y que todos tienen que regresar a la Iglesia Católica. En el Concilio Vaticano, que eso más adelante vamos a hacer mención de eso más adelante, en el Concilio Vaticano, eso fue lo que ellos buscaron, ¿verdad? Ya antes nosotros éramos herejes, ¿sí? Pero a partir del Concilio Vaticano II, para los católicos ya no somos herejes. ¿Qué somos? Si nos llamamos hermanos separados. ¿Cuál es la idea de hermanos separados?
que algún día nosotros vamos a regresar con ellos. Un día nos van a ver en la iglesia católica diciendo gloria a Dios, aleluya. Y ahorita ellos están todos cantan. Y nosotros confundimos porque dicen, oh, si ya son cristianos, ya no son. Pero no es cierto. No es cierto. No es cierto. Digo, porque una de las bases es que buscan tronco. En el caso del diálogo interreligioso, busca un tronco. Religión abraham, todos venimos de Abraham. Si es verdad que es el que no sabe, si es verdad venimos de Abraham, entonces ¿por qué nos separamos? Si venimos de lo mismo. Pero digo, ahí hay que ir afinando, y vamos a estar, se encargó de ir afinando las doctrinas de la iglesia. ¿Sí? Y todo que yo creo leer eso, ¿verdad? De irse afinando la doctrina. ¿Ok? Para ver con quién se une, con quién trabaja, a ver qué es lo que es el cuerpo de Cristo. Todo está en el cuerpo de Cristo. Porque evidentemente hay una profecía, por ejemplo, en el capítulo 17, de una iglesia apóstata, de una ramera. Tenemos que ir diferenciando desde ahora, quizás si vamos definiendo el camino. Entonces aquí decimos comunidad, buscamos un grupo común, la iglesia católica se considera el referente, vamos a decir, de la iglesia del Señor. Así lo considera la iglesia católica. Sí, ellos no han perdido la esperanza de controlar al mundo, porque eso es lo que la iglesia católica, cuando lo veremos en la historia, que después lo veremos, ahorita estoy nada más mencionando, pero después lo veremos, ¿no? De que ella ha querido siempre controlar el mundo. El primer concilio ecuménico fueron ellos que lo convocaban. ¿Y qué hay más? Seminario. ¿No? Entonces vamos a parar. Okay. Entonces vamos a pasar por los concilios ecuménicos. ¿Quiénes fueron? Fueron los católicos. Fueron los católicos quienes ellos convocaron ese concilio, el concilio de Nicea. Fueron ellos. Vamos a hablar de los concilios. Sí, le dije que vamos a hablar de historia para el siguiente domingo. ¿Ok? Entonces, pero ahorita nada más estoy diciendo, bueno, buscan siempre un tronco común y dicen, bueno, es que aquí ustedes no se separaron de nosotros. Ajá. Ustedes se separaron de nosotros y ustedes tienen que regresar con nosotros. Y por eso todo el mundo evangélico lo llaman protestantes. Y sí, efectivamente, protestaron mucho. Martín Lutero, Calvino, pero ellos protestaron contra, porque por ejemplo, Lutero lo que quería era reformar esa iglesia. Pero no le quedó de otra. Todavía Erasmo de Rotterdam se quedó, ¿verdad?, de la iglesia. Él quería también reformar la iglesia. Pero él se quedó dentro de la iglesia. Bueno, ahora sí Lutero se tuvo que salir mejor. Y nosotros nos llamamos protestantes, pero bueno, si estudiamos la historia bíblica, siempre hubo un grupo de cristianos que se opuso a la iglesia católica, que no precisamente se llamaban bautistas, ustedes lo saben. ¿Qué? Porque no se llamaron del siglo bautista, ¿sí? Y pasaron por anabautistas, en 1600 y así, hasta llegar a bautistas, ¿no? Pero siempre hubo un grupo, ¿verdad? Como el Señor lo dijo, que no faltaría, ¿verdad? No faltaría alguien que proclamara la verdad de Dios, como dijo Elías, ¿verdad? Ya nada más él queda algo. No, dice, yo tengo 7,000 en el tiempo de los profetas, en los reyes. Entonces, así pasa igual, o sea, nosotros no nos clasificamos como protestantes. ¿Ok? Porque los protestantes son los que salieron de Roma. Entonces, ellos dicen, nosotros somos el tronco, y dicen en algunos curas, bueno, es que tienen que regresar a casa, porque Goné es casa, tienen que regresar a casa, es la casa del Dios viviente, dicen ellos. Suena bonito, ¿no? La iglesia, con un poquito de retórica, ¿no? Y la iglesia de Dios es la iglesia viviente, columna y baluarte de la verdad. Hace como impresión, ¿no? Pero es mentira. No es la iglesia que sea columna y apoyo de la verdad. No es cierto. Porque para que una iglesia sea la iglesia del Señor, no basta con que diga, somos una iglesia bíblica, no basta con el título, ¿verdad? Sí, hay un señor vende tacos allá que llegaba todos los días y decía, tacos con su arroz, su guacamole, riquísimo así, riquísimo, riquísimo, hasta que lo compré.
Pero no, el tipo estaba bonito, se escuchaba bien, grabó su anuncio, pues, y todos los días le decía que yo riquísimo hasta que vi que todo tenía hambre, y era riquísimo, no dijo nada en el sentido rico. ¿Por qué dijo esto, hermanos? Porque el título puede estar, igual pasa con los bautistas, ¿verdad? Iglesia bautista, pero puede que no se esté practicando las doctrinas. Y el título es una cosa, como el cristiano pasa, ¿verdad? Está la verdad. El cristiano puede pasar lo mismo, ¿verdad? Se llama cristiano, pero no vive como cristiano. Sí, así puede pasar igual en iglesias. Entonces, la iglesia católica dice: somos la iglesia de Dios viviente. O lo único que hablar de la verdad, donde está el apoyo de la verdad. Han hecho tantísimas doctrinas a lo largo de la historia que no son iglesias de Dios. En algún momento no lo son. Entonces, pero para ellos fueron los que promovieron principalmente este movimiento. Fueron ellos principalmente los que promueven este movimiento. Luego se le ha agregado unos elementos, pero son ellos principalmente, son ellos. ¿Por qué? Porque allá desde los primeros siglos ellos han querido tener el control del mundo. A ellos no les importa la verdad, a ellos no les importa nada. A ellos lo que les importa es que se diga que son la iglesia y punto. Con todos esos emperadores que tuvieron, con todos esos papas que tuvieron, ¿verdad? Que no eran, les llaman el pastor de la iglesia, así le llaman. Con todos esos papas, que muchos de esos papas se han sabido, ¿verdad? ¿Qué clase de vida llevaban? Sí, y ahora podemos tocar algunos de ellos. Entonces, hermanos, dejamos de ser lo que somos si no practicamos la verdad. Aunque llevemos un título, aunque aparezca iglesia bautista berea, aunque le pongan el Señor, Biblia, ¿ok? Si no hay vida transformada, si no está viviendo con toda la voluntad de Dios, no sirve nada el título. Y la iglesia católica, ella se proclama como señora. Él es el tronco común dentro del ecumenismo cristiano. Ella es el tronco común y todo, porque de ahí vienen todas. Es más, dice: hasta la Biblia que usted tiene, nosotros la hicimos. Así dice. ¿Sí? A ver, ¿quién tradujo la Vulgata? No fuimos nosotros, dice. ¿Ok? Entonces, hermanos, ellos buscan ser el tronco común al cual nosotros volvamos y un día cumplamos el sueño de Cristo, porque el sueño de Cristo es para que todos sean uno, pero estamos lejos de la realidad. Por eso tenemos que entender esto. Bien, otra de las cosas, ¿verdad?, que se busca, ¿verdad?, y que se proyecta hacia el futuro es crear una sola iglesia. Una sola iglesia. Ellos pretenden crear una super iglesia. Una super iglesia. Fíjense que tenemos iglesias, como decía el pastor, los otros hermanos, cada uno independiente y trabaja como puede. Pero ¿qué tal si estuviéramos unidos, no? Podríamos crear una super iglesia, ¿no? Vamos a hacerlo así, sin borrar la independencia, ¿ok? Yo en ocasiones decía, si juntáramos todos los recursos y todo, haríamos una super iglesia, pudiera ser. Pero trabajamos independientes y algunos de independencia, por lo ha dicho, no ha hecho mal. Porque lo creemos autónomos y no tenemos nadie para conocer más de la verdad, de la experiencia que otros tienen, ¿no? Pero la iglesia católica sí quiere tener una super iglesia. Eso suena bonito, ¿no? Suena bonito. ¿Qué proyectos no se harían a nivel estatal, a nivel país, a nivel mundial? ¿Qué no se haría con una super iglesia? ¿Sí? Digo, basada en los principios de la palabra de Dios. Eso sería algo bonito, pero con la iglesia católica, pues, ¿cómo? ¿En qué momento que nos digan, ¿sabes qué? Venga, o que le inviten, vamos a unir, vamos a orar, porque las elecciones salgan bien. A ver, ¿cómo va a orar católico? ¿Cómo va a orar usted? Va a decir, Virgen Santísima. Sí, entonces, sí, porque vamos a orar. El Papa de los movimientos públicos dice: hay que orar, hermanos, les invito a orar, hermanos. Ya me ves, hermanos, todos nos mismos oración. Y suena bonito que alguien allá afuera quiere y nosotros lo hacemos.
que alguien diga, alce la voz y diga, no, vamos a orar todos por una situación. No son los que sí, a veces lo dicen, y dicen, vamos a orar, pero el problema es que con ellos no nos podemos. No nos podemos. Pero ellos sí reclaman que crear una super iglesia, ¿verdad? Una super iglesia para llevar a cabo proyectos grandes y cumplir el programa que Dios tiene. Porque otra de las cosas por lo que se ha creado, otra de las bases que se han tratado es la evangelización. La evangelización. Para la evangelización, pues ellos lo ponen así. Hay naciones, hay lugares a los que no ha llegado el evangelio. Hay lugares a los que no ha llegado el evangelio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unirnos. El proyecto de las misiones, el Consejo Mundial de Iglesias, que se fundó en 1948, fue como ese propósito para las misiones, propósitos misioneros, para alcanzar a gente que no conoce de Jesús. Pero el problema es, a la hora de ir a predicar, yo como un católico, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a decir? ¿En qué vamos a incluir? ¿Cómo lo vamos a discipular? Ese no es el problema. ¿Sí? Y usted hace como otro y Amós 3:3 dice, andarán los juntos, si no estuvieran de acuerdo. Y no porque queramos, porque Dios sea muy orgulloso, que no sé, que sea. No, sino porque la verdad de Dios se ha metido en nuestros corazones y entonces no podemos andar juntos. Y la iglesia católica y otras iglesias de la católica, griega, ortodoxa, o sea, se han unido a crear una institución. Hay una institución hoy que está trabajando por la evangelización. Eso suena bonito, ¿no? Es como cuando vemos a los bruselistas, ¿no? Caminar por las calles, que a veces en la iglesia no pasa así. No sé. Digo, aquí yo no tengo. No lo hacemos, ¿no? Así pues, de esa manera, de esa manera casual, en que sale todo el grupo, no importa lo que está el sol. Y ellos dicen, nosotros somos la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros sí evangelizamos. Y nosotros decimos, no, pero nosotros también por ahí cuando podemos. Entonces, hermanos, la iglesia católica, este movimiento ecuménico toma como base la evangelización, porque dicen ellos que la división en la que hemos caído los cristianos es una vergüenza para el propósito de Cristo. Eso suena muy bonito. Vuelvo a repetir, como cuando el bruselista nos echa en cara eso y dice, nosotros somos la iglesia, nosotros sí evangelizamos. O como cuando el pentecostal le dice, nosotros somos la iglesia, ¿por qué? Porque nosotros sí realmente le pedimos a Dios por las almas. Morimos en la oración, en el ayuno, para rescatar almas. Y nosotros quedamos. ¿Verdad? Entonces, así de esta manera, ellos dicen, hacemos lo que hacemos por causa de la evangelización. Y eso cualquiera conquista, porque si ya ves una vida que realmente se transformó por providencia de quieres, pues ya cualquiera apoyaría ese movimiento. Hay muchísima gente que está apoyando este movimiento. Ahora, el asunto es que nosotros, en el momento, ya lo dije, de evangelizar, pues cuando vean llegado los bruselistas, por ejemplo, a una ocasión salieron enojados porque me hablaban del reino y yo les dije, bueno, ¿de cuál reino me hablas? No, pues el reino de Dios. Si no habla de un reino en el corazón, la salvación y yo la tengo. Creí en el Señor. Y empezamos, ¿verdad? Y se fue enojadísimo. Se fue enojado, yo no soy un bendito. ¿Dónde está la ustedes? Sí, para menos como lo dice. Por ella sí. Y me dice, qué bueno que sea salvo, ser pastor, así le digo. Dice, fue buenísimo, se fue enojadísimo, Señor. Pero ¿por qué no eso? Pero digo, pero la voz de evangelista me hace que yo voy a hablarle de Jesucristo. Y el otro va a hablar del reino, del reino davídico. Sí, el reino davídico, que ese es algo más distante. Por eso yo no soy salvo. ¿Son salvos? No soy salvo. Ah, bueno, entonces ¿qué? No podemos mandar mundo, es un ejemplo, si ustedes lo hacen ya. Y ya lo hemos sido enseñados. Es un ejemplo que a la hora de ir a evangelizar queremos más en la mente. Entonces, todas estas iglesias sí lo están haciendo, pero ¿por qué?
Porque busca puntos que los identifiquen. ¿Sí? Y creo como que, dice los católicos, por ejemplo, como que usted crea en Dios y en la Santísima Trinidad, no lo servicio. Y el bautismo no importa si te bautiza a otro, ya el bautismo ya se vale, ya se vale. ¿Por qué? Porque estamos creyendo en algo en común y estamos evangelizando al mundo. Entonces, hermanos, ellos tienen sus bases y suenan muy bonitos. Suena muy bonito, suena muy convincente, pero ahora nosotros, ¿qué diremos a todo esto? ¿En qué, cuál es el peligro o el riesgo de todo esto? Porque todos estamos buscando una mejor iglesia, estamos buscando un mejor movimiento, estamos buscando algo donde nos sintamos algo animados, donde yo me sienta útil, donde realmente disfrute de la plenitud de Cristo, del Espíritu. Pero, pues es aquí donde la iglesia del Señor. ¿Sí? Es nosotros tomando decisiones, es nosotros estar en comunión, estudiando la palabra de Dios. Pero siempre nos gusta que alguien, ¿verdad?, ya que habla muy bonito. Allá vamos. Este hermano sí trae el Espíritu Santo. Me dijo el Señor, me dice, es que mira, si tú fueras donde yo llego, es que aquí se siente el Espíritu Santo. A ver, ¿cómo es el Espíritu Santo? No es que sientes algún calor por dentro. Hay que se ría, ¿verdad? Hay que se ría, ¿verdad? Para evitarle el... Entonces, hermanos, y yo me preguntaba esto, porque como en la Biblia dice, los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, humildad. No es que llegues, sientes algo tremendo. Pero si yo voy a ir a esa iglesia, si no voy a brincar a saltar, no sé qué va a pasar, ¿no? Entonces, hermanos, hay que tener cuidado con eso, pero también, como le dije, no para ser arrogantes, no para, porque muchas de las cosas ustedes crean división, ¿sí? Ustedes no quieren ser personas sociales, ustedes no promueven el odio. Ajá. Por ejemplo, hay unos casos, por ejemplo, me han acusado de promover el odio, por ejemplo, pero se lo tiene una carta, ¿no? Entonces, de promover el odio. Somos porque están predicando la verdad de Dios y no tiene nada que ver con esos grupos que están fuera de la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, no se trata esto, quiero apuntar, no trata de esto de que también a veces digo, hay que creernos la verdad en el hecho de que eso es lo que Dios quiere con nosotros, pero también, como la misma palabra dice, pero no nos hagamos arrogantes, ¿verdad?, con el mundo. No es para separarnos, no es para que nos creyamos los más especiales. Sí lo somos, pero no en ese sentido, ¿verdad? En que nosotros de plano, ¿verdad?, andemos, porque yo conocido muchos bautistas, ya llevan años, muchos bautistas, ¿verdad?, que dicen que son de hueso colorado, yo soy de hueso colorado. Y yo digo, ¿dónde está un colorado? ¿Dónde está un colorado? Se me hace que nada más se colgaron el título, se dieron arrogantes con el título de bautismo, que es una buena doctrina, y ya tiene todo. Entonces digo, hablar del comunismo y que tenemos que separarnos no tiene que llevarnos al otro extremo, ¿verdad? Al grado de colgarnos un letrero que diga especial y no lo somos, ¿verdad? Porque esto apunta en otra dirección. Si bien es cierto que tenemos que apartarnos, ¿verdad?, de este movimiento, lo cierto es que el Señor nos dijo, ya que yo les envío como ovejas en medio de lobos, ser prudentes como serpientes y sensibles como palomas. Esa es la otra cara. Digo esto porque ha pasado mucho ahorita y he conocido muchos más grandes que yo que terminaron así, ¿verdad? Terminaron así. Yo soy bautista y yo soy colorado. Y es que sabe qué significa eso. Ahorita no sé qué significa eso. Porque no he visto un bautista que yo soy colorado que realmente sea colorado. ¿Sí? Como el chapulín colorado. Solamente. Ok, entonces, hermanos, llevamos aquí que... ¿Cuánto llevamos? Oye, ok, entonces nos vamos a dejar hasta aquí, nos dio cansados. ¿De qué estoy hablando? Del término ecumenismo, de
la etimología del término, una definición tomada de Wikipedia que nos sirve, luego de las bases de donde se agarra el ecumenismo para tratar de vendernos esa verdad de la unidad y de la restauración de la Iglesia del Señor y de cumplir el sueño de Jesucristo. Entonces, estimados hermanos, para la próxima vamos a entrar a hablar ya de lo histórico, ¿sí? De lo histórico vamos a empezar, ¿verdad?, desde los concilios ecuménicos, hacer un paseo por todo lo que son primeros científicos, y así hacemos ahí. Yo quiero trabajar un domingo para eso, y ya le dije que el que sigue después de estos dos para hablar del comunismo actual y luego el último de lo del futuro. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿O alguna cosa que nos haya quedado claro? Yo no quiero confundir a nadie, ¿sí? Quiero colaborar, ¿verdad?, con este tema con ustedes, ayudar algo, ¿no? Pero no sé, ustedes, o dice alguien, yo a mí no me parece, hermano, yo quiero no olvidar. Una pregunta. Ajá. No sé si tenga relación con esto, o qué opinión merece el caso de ser. Lamentablemente, bueno, a veces cuando te encuentras con una persona, o inclusive vas a predicar, sabes a improvisar, y te encuentras con otra persona que es de otra doctrina. Yo ya les digo, es normal, y toda la gente de hermano, o sea, ese término de hermandad podría incluirse en lo que es este tema del comunismo. O sea, ¿por qué puede agregar a una persona de los católicos hermanos separados? Bueno, ok. Vamos a tratarlo desde el ámbito del reino de Cristo. O sea, no solamente los bautistas vamos a ser salvos, entonces, en cierta manera, si ellos son hijos de Dios, si se los concedemos, serían hermanos, en cierto sentido. En cierto sentido. Claro, debemos tener cuidado, como dijo el apóstol Pablo, no le digan hermano cualquiera. Debemos tener cuidado, no hace que sea un borracho, un ladrón, o sea, y el otro dice, bueno, y ese hermano, yo lo invito robando. Entonces, por eso, nos completamos a decir hermano lo que conocemos, ¿no? Y a veces dice, ok, todos nos merecemos que Dios nos dio los títulos de hermanos como hijos de Dios, ok, es para que se rían un poco. Entonces, hermanos, sí es muy delicado, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros debemos tener cuidado aquí y a otro hermano. Sin embargo, digo, yo no, es una opinión personal, ¿okay? No los circunscribo nada más a los bautistas, pero hay que tener cuidado. Yo hay personas que considero que sí son hijos de Dios. ¿Sí? ¿Ok? Digo, no coincidimos en esas cosas que, como les digo, que nos separan. Porque hay cosas que son elementales y otras que no. ¿Ok? Ya regresando un poco. Entonces, cuando dices, yo he visto personas que realmente Dios no ha cambiado. Soy hijo de Dios. Y póngase que no entren a la iglesia del Señor, pero estarán en el reino de los cielos. ¿Sí o no? Pero, recalco, debemos tener mucho cuidado a quién le decimos hermano. Si no lo conoce, pues no. Si no le consta que tiene una experiencia genuina, no es un básico, experiencia genuina de salvación. Yo he conocido personas, voy a repetir, no estoy hablando de homosexualistas, nada de eso, estoy hablando de personas que dedican a Cristo, al menos en lo fundamental, y tampoco estoy diciendo que vayan y se vayan a ir a meter con ellos, a un evento, tampoco estoy diciendo eso, ¿verdad? No estoy diciendo eso, sino estamos hablando solamente de la palabra de hermano, ¿verdad? Hermano. Y es que el mismo médico dice, sí, bueno, sí, mi hermano se las uno decía que no se sentido. No, si tal, cada quien está salvar el bien, mi hermano se las uno. El caso es de que básicamente nosotros nos comunicamos a decirle hermanos a los de la Iglesia Bautista de una fe, en un orden, porque se supone que los
conocemos. Se supone que somos hijos de Dios, estamos en la misma iglesia, pero pudiera ser. Ese es el punto de vista. Claro, podría ser muy radical y decir, no le llamen hermanos, pero es que, como digo, nadie va a conceder que la hermana iglesia bautista se va a salvar. Salvarle. Dios tiene una iglesia y hay que entrar en esa iglesia. Ya sabemos cómo lo dice primero. Pero si vamos a ver salvos, y los han habido, salvos que personas que verdaderamente recibieron a Jesús y sus vidas fueron cambiadas y hoy de plan sirvieron a Jesús. ¿Sí me explico? No quiero confundir a nadie, pero fundamentalmente le llamo hermanos a los que conozco, y a veces algunos a los que paso al lado de mí, y los conozco, de hermano. A veces me dicen, hermano, y yo, ¿cómo eres hermano? Yo sí lo conozco a ustedes porque yo no lo conozco a él. Y no les decía hermano, pero sé que es hermano porque escuché de esa parte. A eso nos juntamos, ¿verdad? Básicamente. De ahí para allá, tengan mucho cuidado. No es un tema. ¿Sí? Otra pregunta. ¿Se vale, verdad, que ustedes me digan? A veces hermanos. Sí, se vale, hermanos. A veces cuando uno pregunta parece como que no. Como que no logré nada. Sí, una pregunta. A ver, sí. Primero, el ecumenismo también pone en alto muy la parte de la bandera del amor. Hasta dónde es permisible, hasta dónde es bíblico. La bandera del amor, sí, porque muchos dicen no es que el amor lo une todo, y es como usted explicaba, el amor, ven por el amor vamos a permitir, ven por el amor y vamos a dejar, porque así no va. También de una u otra manera, ese mismo amor influye mucho en El día de San Valentín es un ecumenismo, ¿no? Es un ecumenismo. Pagano, pero es un ecumenismo. ¿Ok? Es una forma de ecumenismo. A ver, ¿quién celebra el 14 de febrero? ¿Quién? No, ¿quién agarra y le manda florecitas? Así no, ¿quién le manda florecitas ese día? ¿Quién? No, porque es que, o sea, ¿quién dice que el día del amor, por ejemplo, quién dice que el día del amor es el 14 de febrero? Que es el día de San Valentín católico. No, pero no, oye, alguna esposa te recuerda, sí, pero no necesitas tanta cosa. Alguna esposa que no es esposa. Sí, ¿y por qué? Porque nos dejamos llevar y porque estamos en el trabajo, en el empleo, y todo el mundo nos dijo, mira, la Biblia, todo eso no es tu mundo. Estamos ahí por necesidad, eso no es tu mundo, tú no crees esas cosas. Tienes que creer en la palabra de Dios. ¿Sí? Y que vean que todos los enamorados que dicen, papá, es que yo veo que llevan flores y flores y flores. Digo, pero tú tranquila, conviene, Señor. Ajá. Porque no es así. Ese es un ecumenismo. Podemos levantar ahí la bandera del amor, pero ¿cuál amor? ¿Qué como decirte? ¿Cuál amor? Si eso no es amor, pues eso no es un día que la gente sentimiento y van a gastar su dinero y tienen como quieran, ¿verdad? Eso es negocio, como la Navidad y todas esas cosas. Eso es ecumenismo. Eso es ecumenismo, ¿verdad? Pero el creyente que conoce la palabra de Dios sabe lo que consiste el verdadero amor. ¿Qué es el amor? Hay una descripción en la palabra de qué es el amor y no es a costa de la verdad. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, hay esta canciones que hace ecuménica, que habíamos mencionado otra vez que hay una canción por ahí, y no es que me guste escuchar canciones, de repente uno la escucha y hasta puede analizarlas, si quiere, entendiendo, ¿verdad?, el criterio de cada uno y la vida espiritual que tenga, ¿no? He escuchado una canción que dice, no pecamos si lo hacemos por amor, oportunismo, ¿no? Oye, ¿qué cosa es eso? Y digan ustedes, ¿lo han escuchado? Claro que lo han escuchado. Y hasta penoso dirán que yo lo digo aquí. Pero lo han escuchado, y como se escucha tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto, se convierte en una regla de vida. Y dicen algunos, no me importa si pasa encima de la verdad, no me importa si la Biblia dice no os unáis en yugo desigual con el dinero, a mí no me importa.
Lo que yo siento es el amor aquí en mi corazón. Siento mariposas. Sí, y de la verdad no quieres saber nada de la verdad, no quieres saber absolutamente nada. Pero eso se siente acá algo que dice que es amor, y no le importa si peca. ¿Sí? No le interesa porque él piensa que eso es amor. Es amor y es amor. Le dice un chamaco al hermano libre otra vez, le dice: lo que pasa es que tú nunca has estado enamorado. Lo que pasa es que tú no tienes corazón. Sí, tenemos corazón, pero corazón, eso no es por ahí, no está ahí, no está ahí. Entonces, tomar la bandera del amor, ¿pero cuál amor? El amor es Jesucristo, es su palabra, es el que nos va a sostener. Él nos mostró la verdadera amor. Si alguien no quiere conocerlo, pues se puede ir con la bandera de la policía. ¿Verdad? Sí. Entonces, hermanos, hay mucho que hay mucha forma. Nada más que nosotros los circunscribimos al hecho de que nos inviten a otra religión, pero eso para mí es un, porque hay una universalidad de ideas. ¿Sí? Universalidad de ideas que no precisamente van a recuerdo a la amor y a la verdad de Dios, pero simplemente las aprendimos de la gente que busca saciar su alma de alguna manera. Y nosotros no podemos contentarnos con migajas, por eso tenemos el amor de Jesucristo. En nosotros habita la plenitud de Cristo, habita la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, dice el Señor. Nada más que tenemos que descubrirlo, cada día acercarnos más al Señor. ¿Para qué? Ahí sí, ¿para qué quiero migajas de amor? Si tenemos eso. ¿No? Entonces ahí sí, me vuelvo con él, porque la gente está desesperada buscando cuánto no se van a matar por derecho de Dios. Pero nosotros tenemos a Jesucristo, un Señor no es por ti, un Señor y Padre que es sobre todo por todos. ¿Sí? La unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a un valor perfecto, a la medida de la cultura de Cristo. Entonces, hermanos, sí, hay ciertas banderas de las que no apartamos, pero eso es para quien. A mí me gusta tampoco a veces que de repente, hermanos, muy débiles, muy hermanos, de repente hacen esas cosas. Pero es bueno seguirlos invitando a escuchar, a escudriñar la palabra. ¿Sí? Porque hay algunos que les gusta otra manera, me lo han dicho. Me gusta algo que exhorte y que me haga llorar. Digo, yo no sé de qué razones. Yo les invito a estudiar la Biblia y a estar luchando ahí para que ustedes abran los ojos cada día más. ¿Sí? Porque a algunos les gusta de esa manera, algunos son como masoquistas. ¿Verdad? Pero no esa es la intención. Aquí está la ventana, eso la tengo. ¿Alguna otra cosa? Bueno, comentaba que el cristianismo no es solamente como que ir a otra iglesia o lo que comentaba acerca de la profesión de febrero. Entraría ahí también, por ejemplo, en tomar cantos de otra denominación. Por ejemplo, cantos que han sido composiciones de ciertas denominaciones y que nosotros como bautistas cantemos esos cantos. Bueno, lo ideal sería, vamos a hablar de lo ideal, casi de una utopía, ¿no? Lo ideal sería que tuviésemos compositores, ¿verdad? Bautistas. Pero hasta donde yo sé, siempre hemos dependido mucho de los cantos pentecostales. Por ejemplo, los corintios que cantamos. Aquí en el gimnasio que yo traigo, hay diversos autores. Martín Lutero y San Miguel, no sé muy hay varios. Eso fue mi hablar, porque está el hermano. Entonces, hermanos, lo ideal sería eso, pero ahora sí que nos apoyamos de esos escritos, de esos himnos. Y no tenemos eso. Ojalá que llegue el día que seamos autónomos, ¿no? Y no tengamos que depender de la letra de Martín, de su material, por ejemplo, ¿no? Pero nuestra iglesia sigue cantando. Entonces, si queremos llamarlo comunismo, pues sería demasiado, pienso yo, porque pues hay letra que es cristiana y no lesionen nada en los principios. Si hablan de Dios, si hablan de Jesús, del Evangelio, hay muchos que son aceptables, aunque sean de otras denominaciones,
la música tiene ese tipo de universalidad también, ¿verdad? Es universal. Entonces, sería demasiado bien, señor. Pero la realidad sería la otra cosa. Ese es mi punto de vista. ¿Okay? Sí, porque si suprimimos todos los otros que las naciones han hecho, no vamos a quedar sin música. Claro. Y hay algún compositor aquí. ¿Qué propone? Hermano, hermano, ¿qué le va a dar? No, alguien lo propone, que unos 500, 100 ahora sí, no, somos así como para la iglesia, la banda no es ecuménica. Somos autónomos en música, ¿verdad? Producimos nuestras propias letras, acordes a la palabra de Dios. Pero claro, se supone que no sé la doctrina, ¿no? Y que va a ser mexicano para que no le suene la palabra de Dios. Todo eso es ideal. Y en algunos casos, algunos pueden diferir, yo también sé eso. Puede ser que yo les diga, ¿sabe qué? No lo manden. Alguna vez, bueno, voy a decir algo, alguna vez el pastor que nos dio clase, el pastor, todo respeto, la pastora Almeida nos dijo, ¿verdad? Alguna vez yo traía cantos de libros para aprender acordes, ¿verdad? De Marco Witt, y el pastor de todo respeto me dijo, quémalos, ¿verdad? Quémalos. Vaya, la intención es buena, ¿no? Yo no estoy hablando nada. Pero pues yo entiendo de que la música, pues no va a poner a cantar cosas que no son, ¿verdad? Pero pues yo lo buscaba porque en ese tiempo, en ese momento, pues yo no veía otra manera, ¿verdad? Otra manera. Tampoco lo estoy justificando ni lo estoy aconsejando, ¿de acuerdo? Yo lo hice en ese tiempo y antes dábamos pego en música, ¿verdad? Ahí también me da gusto, ¿verdad? Llegar a la manga y cantar bonito, ¿ok? Que eso no se da para la iglesia. No se digo a algunos, me gusta, ¿ok? Me siento a gusto de esa parte. Entonces, pero que antes dábamos peor. Y pues yo ahí en esa parte estoy un poquito abierto, digo, no, pues, por lo que me costó, me costaron esos libritos, y yo salí practicando esa parte, claro, ya no lo digo. Pero también luego me puse a pensar, pero esta letra no la letra. Sí, esta letra no, porque la hice pero no me encuentro en la letra. No. Entonces, si no la dedicó al diablo, se la dedicó a Dios, pues, digo, puedo cantar. Entonces, hermanos, comenté esto del pastor que digo, podemos diferir. En algunas cosas diferimos y todos debemos ser, bueno, pero es que hay lugar para eso, ¿no? Yo he tratado de una mente más abierta, digo, cosas ustedes saben, ¿no? Los muchachos, por ejemplo, están practicando música. Para que yo les diga, quiero que cante esta música, yo tengo que traer una música, ¿verdad? Que esté de acuerdo a la doctrina y no la tengo. Y no porque no haya una música que le va a decir a los muchachos, ¿sabes qué? No me canten nada, porque no hay nada de sería radical, ¿no? O no me canten el himnario porque si no es cierto que no escribió Castillo Fuerte el primero que entero. Y no cantamos Castillo Fuerte, todos cantamos Castillo Fuerte, también es un sonido, ¿verdad? Castillo Fuerte. Entonces, hermanos, yo me baso en eso. Claro, vuelvo a recalcar, ojalá llegara el día de que todos fuéramos autónomos, que produjéramos cosas, que no tuviéramos, claro, la iglesia ha ido avanzando. Por ejemplo, antes venían los predicadores allá de Estados Unidos, ¿verdad? Y ahorita pues ya tenemos, como dijo el pastor, pero aunque sea criollito, pero tenemos. Entonces, hermanos, ojalá que vayamos saliendo del ecumenismo, ¿verdad? Del ecumenismo, porque pues eso hasta en tradiciones. Hay hermanos que a veces se ponen muy exigentes con el día 31 de diciembre, ¿verdad? Es tradición. Son más médicos. Porque pues no tienen que tener celebración por las gracias. ¿Ok? O celebrar un cumpleaños por las gracias. ¿Ok? Pero dicen los socialistas que estos son paganos, ¿verdad? Eso dicen, entonces, hermanos, hay que procurar cada día estudiar la palabra de Dios,
Y también hablando de la experiencia de los hermanos y yo también estoy un poco joven, yo respeto la autoridad de los hermanos, pero también si Dios me ha permitido, ¿verdad?, estudiar la palabra, es para que yo me dé cuenta de errores, de cosas que no debo enseñar, cosas que no se deben perpetuar, cosas que tal vez, lejos de hacer bien, le hacen daño a la iglesia. Le hacen daño a la iglesia. Y así no pasa mucho, así pasa. Hay otra situación que hay hermanos que te enseñan cosas que no son. Y resulta que bueno, la iglesia la pasa muy bien. Por eso mi compromiso y de todos los siervos de Dios es seguir cargando la palabra de Dios, ¿verdad? Seguir y no decir, ya me las sé todas, esto es nada más lo que quiero que crean, y no. La palabra de Dios es viva y eficaz, es viva, siempre está produciendo vida, y si en algún momento no produce vida, algo está pasando, ¿no?, en nosotros. Entonces, hermanos, el comunismo puede manifestarse de mil maneras, ¿ok? Pero aquí entendemos el comunismo en sentido religioso, ¿ok? Y nos vamos a dedicar a eso, a estudiar la historia. Yo voy a estar, como les dije, 2 y el 9 voy a estar en la mañana, ya le dije al hermano, creo que ya se lo comunicó. El 2 y el 9 voy a estar en la mañana, y el 16, 23 y 30 voy a estar por los lados, por cuestiones de tiempo, ¿ok? Entonces, así va a ser. De hecho, el día 9, el hermano Pedro quería que predicara en 15 años, y le dije, no, yo tengo un compromiso con la iglesia. ¿Sí? Desde que yo dije que vas a hacer hermano, lo asumo como un compromiso, ¿verdad?, con la iglesia, y no lo voy a cambiar. ¿De acuerdo? Dios bendiga. Amén. Hermanos, damos gracias a Dios por esta